ese vivir con la esperanza como ella vivió a partir de la muerte y de la ascensión de su Hijo. Pues que el Espíritu Santo nos llene de su luz, de su amor, prepare nuestro corazón, haga silencio en nuestra mente, en nuestro espíritu, y dejemos que a través de las palabras del Padre llegue a nosotros lo que necesitamos para conocer, para amar y para servir a Jesús en nuestra vida. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Virgen fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días. Día martes, domingo, tuvo alguna complicación de tráfico y no pudo llegar. Él me pide, él quería venir hoy, pero dije que no. Él me pide que los que son ministros parroquiales, si ustedes detectan una familia, bueno, la familia del enfermo, que sea pobre, pobrísima, que ojalá, pobre que no tenga nada de dinero, que ojalá nos lo hagan saber para que los canalicemos con el Banco de Alimento de Cáritas, y Cáritas les podría dar alguna despensa mensual gratuitamente. Claro, ustedes vean la condición, no le digan al enfermo nada, no entusiasmarlos, y a ver si para mayo, primero Dios en la Junta, los que tengan condiciones duras, difíciles, ojalá que puedan traernos el reporte, por favor, y ya en mayo vendrá el padre Alberto y ojalá que le dé el reporte. No se les olvide. Bueno, cuando hemos hablado del año litúrgico, les he dicho que quien puso esa nomenclatura, año litúrgico, fue un sacerdote francés benedictino que se llamó Próspero Guéranger, G-U-E-R-A-N-G-E-R, Próspero Guéranger. Y de hecho hizo una obra en varios tomos que intituló Año Litúrgico. Si alguno de ustedes ya no lee muy bien porque le falla la vista, busquen en YouTube Año Litúrgico Próspero Guéranger y ahí van a aparecer como 50 videos o más, no, como 100 videos o más, porque te van explicando los tiempos y te van explicando las dominicas. Claro, estamos hablando del siglo XIX. Mediados, bueno, no mediados, él terminó su obra en 1964. Y fue 100 años después, cuando el Concilio Vaticano II, en su primera constitución, que fue la que aprobó Juan XXIII, Sacrosanctum Concilium,
que fue la que trajo más esposor a la iglesia porque ahí no la aceptó al ser enfermo. Ahí pueden encontrar un capítulo dedicado al año litúrgico. Antiguamente se llamaba año cristiano, pero se cambió hasta el año 1962, que empezó el concilio en octubre. Bueno, pero ¿cuál era la visión que tenía don Próspero sobre el año litúrgico? Esa visión ya ha pasado. Él consideraba que la infancia, la encarnación, la vida oculta, la vida pública, todo redundaba en el misterio pascual. Y se consideraba que solamente el misterio pascual era pasión, muerte y resurrección. Bueno, todavía algunos lo llegan a decir. Pero ese dice que el misterio pascual es todo. Desde la encarnación hasta la resurrección. ¿Por qué? Alguien va a decir, no, padre, no es el paso de la muerte a la vida. Sí, sí es el paso de la muerte a la vida, pero también es el paso de Dios eterno que se hace hombre temporal. No podríamos entender la resurrección si no hubiera iniciado por la encarnación. Porque el único que redime es Dios. Y en esa doble naturaleza, lo humano y lo divino, es lo que nos ha redimido a nosotros. Entonces, hay que entender ese presupuesto. Misterio pascual que es desde la encarnación, nacimiento, vida oculta, vida pública, pasión, muerte y resurrección. Ahora, es el primer presupuesto. Segundo presupuesto, de hecho la cuaresma, dicen los liturgistas, termina hasta la mañana del Jueves Santo, pero por piedad, la semana que va del Domingo de Ramos al Domingo de la Resurrección se denomina Semana Santa o Semana de la Pasión. Y es aún el Papa, que yo les he recomendado ese libro desde hace algunos años, es el Papa Benedicto XVI, que en su segundo tomo, Jesús de Nazaret, expone lo que a Jesús le pasó la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de la Resurrección. Ustedes recuerdan que hubo autores clásicos como Filión, que escribió La Pasión de Jesús, como Joaquín Jeremías, que escribió El Proceso de Jesús, o como Justo Cotachín, que escribió La Pasión de Jesús. Yo supongo que esos libros, si es que eran buenos lectores, sus papás, pues los han de tener en su casa. Voy a explicar en esta primera hora lo que sería el significado de la Semana Santa y me voy a adentrar al Jueves Santo. En la segunda práctica hablaré sobre el Viernes Santo y sobre el Sábado Santo. Ahora, estamos en el ciclo C, donde el catequista es Lucas. Y, por decirlo así, tal como lo entendió el anciano Simeón, Jesús es un signo de contradicción. ¿Por qué signo de contradicción? Porque muchos lo aman y muchos lo odian. Supongo que algunos de ustedes van a misa todos los días y si ustedes han leído la teología juánica, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 11, están persiguiendo a Jesús. Son discusiones de Jesús con los judíos. Y los judíos no es el gentilicio de los que viven en Judea. Los judíos son los enemigos de Jesús en la visión teológica de Juan. Los sumos sacerdotes, el Sanedrín, los escribas, los fariseos, ellos son los enemigos de Jesús. Bueno, pero en los últimos días se ha leído el Evangelio de Juan. Y si ustedes recuerdan el Evangelio de ayer, por un lado lo querían apedrear
Y por otro lado, el último versículo que dice, y muchos creyeron en él. Juan maneja así su evangelio. Bueno, el domingo de Ramos es un domingo de contradicción, es un domingo antitético, porque por un lado vamos a leer la versión de Lucas de cómo Jesús es recibido como hijo de David e hijo de Dios. Y la gente ponía sus capas, ponía sus chalinas cuando había chalinas. Y la gente aclamó a Jesús en la entrada de Jerusalén. Pero por otro lado, vamos a leer la pasión y cómo aquella gente que 6 días antes lo había aclamado, 6 días después pide su muerte. Por eso digo que es un momento antitético, un momento de contradicción. Lucas va a hablar de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y yo creo que la va a marcar en 2 momentos muy duros. Y ahí les recuerdo lo que les he dicho que deben de leer, que es la Sacrifici Doloris. Yo supongo que se la saben de memoria. Bueno, ven que la Sacrifici Doloris habla de dos sufrimientos. El sufrimiento moral y el sufrimiento físico. El sufrimiento moral es cuando nos duele el alma, cuando vemos a mamá gravísimo en el hospital, cuando vemos a papá que se está muriendo, o cuando vemos al hijo, a la hija que también está sufriendo. Uno se vuelve como, bueno, más bien la medicina tiene sus límites. Y uno quisiera que los seres queridos vinieran, pero pues eso es imposible. Bueno, el sufrimiento de Jesús fue en orden moral, porque en el cenáculo Judas lo va a vender, su amigo. E imagínense, tal como lo recrea Boismar en su libro la Cena del Señor, las mesas judías eran así. Y la gente estaba acostada en divanes. Yo nunca podía comer acostado. Entonces la gente comía en divanes y las mesas eran así. Bueno, una mesa larga. Y se entiende que Juan está a la izquierda de Jesús porque está reclinado en su pecho y se entiende que Juan era el más pequeño. Algunos autores como Raymond Brown dicen que la casa era de los papás de Juan. Eso ya se lo dije alguna vez. Y del lado derecho de Jesús estaba Judas. Yo supongo que Pedro estaba enfrente y Pedro le hace una seña, como dice el Evangelio, para que le pregunte a Jesús quién es el que lo va a traicionar. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Aquel que moje el bocado en mi mismo plato, ese es el traidor. Por lógica, Jesús está acá, Juan acá y Judas acá, porque eran mesas separadas. Por lógica, Judas tiene que estar acá porque tiene que tomar aquí el bocado. Pero imagínense el sufrimiento de Jesús, que el que está a tu derecha, al que le ofreciste tu amistad, al que lo escogiste como apóstol, sea el que te traicione y te venda por unas cuantas monedas de plata. Por eso cuando alguna persona en la sectaria dice que mi hija me hizo esto, mi amado yerno me hizo esto, me robaron mi dinero o me botaron de la casa, pues yo les digo, mire, si a Jesús le hizo eso su amigo. Y siempre es bueno hacer un favor, pero
No pensar que quien le hacemos un favor nos va a redituar lo mismo. No, nunca lo pensemos así. Y si Cristo sufrió, y si Cristo sufrió, pues también nosotros podemos sufrir ese tipo de deslealtades. A Jesús lo venden por unas cuantas monedas de plata. Y se entiende que Jesús en su humanidad está sufriendo. Después por ahí está Pedrito enfrente y Pedrito le presume que va a estar con él hasta el final. ¿Y qué le dice Jesús? Yo te aseguro que antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Pedro, el que le había dado la potestad de que fuera el que dirigiera la iglesia. Imagínense el dolor de nuestro Señor Jesucristo al saber que su gran amigo lo va a negar. Si alguien nos niega a nosotros como amistad, no te preocupes. Jesús fue negado por su amigo. ¿Y qué va a pasar con los demás? ¿Cómo llamarle? El flemático de Tomás, que después le dice, quiero meter tu mano, mi mano. El flemático de Tomás le dice, vamos con él para morir con él. Pues resultó que todos se fueron. Los que él quería como amigos, como hermanos, como discípulos, todos lo abandonaron. Entonces yo sí les invitaría que quienes estamos padeciendo actualmente un sufrimiento moral, contemplemos el cenáculo y ahí descubramos los 3 dolores de Jesús: la traición, la negación y el abandono. Y eso suele pasar también cuando cuidamos a mamá y a papá, que es el pan nuestro de cada día. Luego los hijos me dicen a mí, padres, que tengo 4 hermanos, solamente lo cuidamos mi hermana y yo. Pues qué dicha cuidar a tus papás. Ya si los demás no quisieron hacerlo, pues Dios los va a juzgar. Y eso suele pasar. Los sufrimientos de Jesús en la cena pascual, la traición, la negación y el abandono. Pero ustedes recordarán en la misión de Juan, ¿qué es lo que dirá Jesús? Pero no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. Aquí llamo la atención a los que viven solos. No están solos. Luego a mí me da coraje con ira santa y con ganas de matarme. Cuando una ministra me dice, ay padre, es que yo estoy sola, pues no estás sola, Jesús está contigo. ¿De qué te sirven tantos años que fuiste ministro? No estás solo, no estás sola, Dios está contigo. Padre, y si me muero durmiendo, qué bueno, Dios estará contigo consolándote. Es que mis hijos no me visitan. Eso es otra cosa. Pero no está solo. Debemos decir como Jesús, mi Padre está conmigo. En estos días se parecieron mucho de taquicardia nocturna, no sé por qué. Un doctor cardiólogo me dijo, padre, toma estas pastillas. Pero yo lo que hago es salirme de la cama y irme a reposar. Les pesará menos recoger el cadáver de mi José y me pongo a rezar un rosario. ¿Por qué? Porque no sabemos el día ni la hora. Por eso cuando rezamos completas, ¿qué decimos? Ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz.
porque mis ojos han contemplado al Salvador. Si hemos sufrido la traición, si hemos sufrido la negación y si hemos sufrido el abandono de los seres humanos, no digamos que estamos solos, porque Dios está con nosotros. Baste que nos signemos y que empecemos a decir Padre nuestro. Dios Padre se hace presente con nosotros. Baste que digamos con fe, Dios te salve María, y la Virgen María estará con nosotros. Pero se necesita que seamos hombres y mujeres de fe. Bueno, eso sería lo primero. Segundo momento de Lucas en su Evangelio, del capítulo 22 y 23. ¿Cuál es el momento más aterrador de Jesús? Porque lo dice un médico, que es Lucas. Dice Lucas que cuando Jesús está en Getsemaní, que se postra en una roca boca abajo y que empieza a sudar sangre. No sé cómo se dice médicamente eso, pero eso sí es factible. Que una persona sude sangre en el momento de la agonía sí puede padecer. Y aquí viene la explosión. Padre mío, si es posible, aparta de mí este sufrimiento. Yo recuerdo una dama, la última sobrina de los Águila Camacho, ya la ciudad tendrá como 87 años, me decía mi padre, pues yo lo único que le pedía a Jesús cuando usted estaba en el hospital es que no sufriera. Claro, es difícil estar en el hospital y no sufrir. Eso es un poco imposible, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo, en esa unión hipostática, verdadero Dios y verdadero hombre, ¿qué es lo que le pedía a Dios? Líbrame del momento de la muerte. Líbrame del momento de la muerte. Imagínense ustedes ese momento tan terrible, líbrame del momento de la muerte. Tal vez nosotros, cuando estemos agonizando, podemos decir eso a Jesús. Tal vez nosotros, cuando estemos muriendo, le podemos decir eso al Señor. Porque si Jesús lo dijo, pues también nosotros. Pero si lo completamos con el capítulo 5 de la Carta a los Hebreos, que se va a leer el Viernes Santo, ¿qué dirá? Entre gritos y llanto, Jesús le pedía a su papá no morir. Imagínense, entre gritos y llanto. ¿Jesús habrá llorado en el Getsemaní? Pues sí, porque veía que la muerte se le acercaba. Nosotros hemos llorado ante la muerte de nuestros queridos, pues sí. No nos debemos de sentir fuertes. Cuando muere alguien, pues es lícito que lloremos, hay que llorar. Porque el llorar nos ayuda a superar eso. Cuando nosotros no lloramos, como que nos bloqueamos. Hay padres que dicen que soy la llorona. No digo que llores todos los días, no. Yo digo que llores en el momento de la muerte de alguien y ya. Recuerdo cuando mi santa madre y mi papá estaban enterrando a mi santo hermano, tuvieron un accidente hace 43 años. Y estaba el padre Kevin con ellos, estábamos en el Valle de los Ángeles. Y el padre Kevin me dijo a mi madre: llora, comadre, este es el momento, despídete de ti. Pues nada más se fue en la tumba y empezó a llorar como 50 minutos. Yo creo que es un momento de
Padre mío, si es posible, aparte de mí, este sufrimiento. Pero al final, ¿qué dice Jesús? Lo que tendremos que decir todos, que no se haga lo que yo quiera, porque hay muchos católicos que en la batalla final, es decir, en la enfermedad y la muerte, se echan para atrás. Y lo que habían conquistado toda su vida se puede acabar en un momento. Decir, sí, tal vez decirle a Jesús, Señor, yo no entiendo por qué me está pasando esto. No lo entiendo. Te pido que me des fuerza. Como decía San Agustín, Señor, manda lo que quieras, pero dame lo que yo necesito. Si me manda la muerte de alguien, si me manda una operación, aquí estoy, Señor, para servirle. Y si me lleva a la operación o después, aquí estoy, Señor, para servirle. Yo creo que la pastoral de la salud nos prepara para nuestros propios sufrimientos, para nuestros propios dolores. Claro, hay personas que tienen 80, 90 años y Dios, gracias a Dios, no les ha dado ningún sufrimiento. Pero también conozco personas de 40, 50 años que siempre hablan de sus enfermedades indolentes. Se parecen al señor juez de la tremenda corte, que siempre está sufriendo el hombre. Bueno, esos son los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en orden moral. Ahora, ¿cuáles son los sufrimientos de Cristo en orden físico? Primero, cuando es condenado injustamente por yo por eso les pongo silencio, si no tendré que expulsarlos de acá. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Los sufrimientos de Jesús físicos iniciaron en ese cobarde juicio, que no lo explico acá porque lo expliqué en la HR, cuando lo declaró Caifás blasfemo. Dice la ley del Sanedrín que cuando alguien era declarado blasfemo, perdía la dignidad y la vida. Lo podían escupir, lo podían maldecir, lo podían golpear. Y eso le pasó a Jesús. La tercera. Empezaron sus sufrimientos físicos. Y lo metieron a la cárcel del templo, porque el templo tenía cárcel. Y ahí estuvo, yo supongo que estuvo toda la parte de la noche en un juicio que tuvo fallas de origen, porque la ley de Sanedrín decía que los enjuiciados tenían que ser enjuiciados en la mañana, no en la noche. Y ustedes recordarán que en el juicio de Jesús, uno dijo que iba a destruir el templo en 3 días, el otro que sí. La ley de Deuteronomio dice, como la casta Susana, debajo de qué árbol lo vieron, de una encina, debajo de una higuera. Acacia. Dice la ley de Deuteronomio que si se contradicen 2 personas, a esas personas hay que matarlas y al que acusaron que quieran. Entonces, el juicio de Jesús tuvo esas 2 fallas, que no fue en la mañana y que hubo contradicción de los testigos. Por tanto, no lo hubieran condenado a muerte. Bueno, se entiende que a Jesús lo llevan temprano, no sé si a las 6 o 7 de la mañana del viernes 9 de abril, y lo llevan rápido porque ese viernes iba a ser 14 de Nisan,
en la noche e iba a ser la Pascua judía. Y ustedes saben que en la Pascua no podemos estar junto a un condenado a muerte y no podemos estar junto a una casa de un extranjero. Por eso la visión de Juan es histórica y la visión de los sinópticos es teológica. Bueno, fueron al enclosado que estaba en el pretorio de la Torre Antonia, que ahí vivía Poncio Pilato, que en realidad no vivía en la Torre Antonia, él vivía en Cesarea de Filipo. Pero hagan de cuenta que los judíos en las fiestas hacían muchos revueltos, eran un poco pendencieros. Entonces llegaba el procurador con los soldados para imponer orden. Siempre llegaban en las 3 fiestas, en Pascua, en Tabernáculos y en Yom Kippur. Van porque el Sanedrín no tenía derecho a matarlo, y ahí cambian la estrategia. No dicen que es hijo de Dios, es que este hombre ha dicho que es rey de Israel. Y claro, los sanedritas eran una bola de hipócritas, porque ellos odiaban al César y odiaban a quien recaudaba los impuestos al César, que eran los publicanos. Pilato lo interroga y Pilato no ve en él una falta para matarlo. Y de hecho el Evangelio de Marcos dice que la esposa de Pilato le dice que no lo maltrate porque ella tenía un sueño que era un inocente. Bueno, ¿qué es lo que hace Pilato, entre comillas, para salvarlo? Lo manda a flagelar. Recuerden que en el Imperio Romano había varios castigos. No confundamos la flagelación con los azotes. Para los azotes, al ajusticiado se le ajusticiaba con un látigo o con un cordero, que producía hematomas en el cuerpo. Pero en cambio la flagelación era un cordel, pero tenía 5 usos de hueso filosos. Algunos tenían puntas terribles. El ajusticiado estaba desnudo, Jesús estaba desnudo, y estaban dos verdugos para que en el momento de la inercia del cuerpo, cuando el cuerpo se hacía así, le tocaba el flagelo acá y el otro le tocaba acá. ¿Qué es lo que producían los flagelos? 5 heridas. Y claro, no estaba esterilizado los flagelos. Entonces producía 5 heridas y en ese momento salpicaba la sangre. Y cuando el verdugo lo que se extendía, podía producir heridas de 5, 10, 15 centímetros. Eran heridas que acumulaban sangre y carne. Ahora imagínense el flagelo en la femoral. Imagínense los ojos. Imagínense en la boca. Hay un libro, Vida de Cristo, de Futo Tashin, donde él dice que Séneca y Cicerón afirmaban que los que eran flagelados, la mayoría moría de sangre. Si tú multiplicas 39 por 5, Jesús tuvo cerca de 200 heridas. Y abiertas. ¿Cuánto derramó sangre Jesús? No lo sabemos. Y todo lo sufrió por nosotros. Por eso, si estamos enfermos, por favor no digamos, ¿por qué Dios
contemplamos al Señor de las Maravillas, cómo lo pintó, cómo lo esculpió el escultor, y uno dice, es exagerado. No es exagerado. Si ustedes van al estudio del manto de Turín, lo estudiaron científicos y médicos, y dicen que el hombre que aparece impreso en el manto de Turín tenía heridas de unos espinos grandísimos que se les clavaron aquí en la cabeza. Entonces Jesús puede estar. Me adelanto a la lectura del Viernes Santo. ¿Y qué es lo que dice la lectura del Viernes Santo? Que es el cuarto cántico del siervo de Yahvé. ¿Qué es lo que dice la lectura? Miren, escuchen. He aquí a mi siervo. Muchos se horrorizaron al verlo. Cuando le ponen la túnica, yo aquí entre nos, no soy de la idea que la túnica se salvó. Porque si la túnica se pegó a la sangre, y ustedes saben que cuando se pega la sangre, pues a veces hay que y los soldados no eran damas de la caridad. Yo creo que toda la túnica se pegó a su cuerpo. Y los soldados me van a salvar una túnica de un hombre pobre. Yo creo que se la rompieron. Bueno, y cuando lo presentan con esta capa que solamente podía utilizar los césares, ¿color qué? Púrpura. Y cuando Pilato dice, eche homo, el aspecto de Jesús era totalmente ensangrentado y desfigurado. Y desfigurado porque no sabemos qué le habrá lastimado de la cara. Cuando a Gibson le pregunta, ¿por qué hizo tan dramática la pasión? Y él responde, no la hice dramática. Eso fue lo que sufrió Jesús para que recordemos siempre lo que él hizo por nosotros. Y yo creo que muchos lo hemos olvidado. Porque a veces en nuestro comportamiento diario nos portamos como enemigos de la cruz. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante. Ya no tenía aspecto de hombre. Ya no tenía aspecto de hombre. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, soportó nuestros sufrimientos, aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Como cordero llevado al degollar. Miren, esto lo escribe Isaías en el siglo VII a.C. Y tal parece que Isaías está contemplando a Jesús en los Salmos. Pilato lo quiere salvar todavía, pero para ese amigo, ¿para qué tenemos enemigos? Y lo quiere intercambiar con Barrabás. Barrabás era un salteador y asesino. Y la chusma, porque Juan habla de la chusma, porque no todo el pueblo es bueno, hay gente malvada, pide
porque es clásico, tristemente, que a veces negamos a nuestras amistades, a nuestros conocidos, por escalar un puesto más. Y Pilato no quería perder la amistad de César. Como pasa en nuestras parroquias, no quiero perder la amistad del señor cura. Y a veces somos lisonjeros con el señor cura. Hay mucha gente que siempre la lisonjera con los párrocos. Y ya cuando el párroco no le hace caso, y ya llega el otro, y al otro hay que echarle porras. Bueno, yo espero que ninguno de ustedes sea así. O nos puede pasar a los padres con el obispo, lisonjeros con el obispo. Y ya cuando el obispo se va, nadie le hace caso. Eso lo sufrió mucho don José. Lo sufrió muchísimo. Y ahí viene un juicio también fuera de serie. El hombre lo declara reo de muerte por la crucifixión y hace una pantomima, como le hizo López Portillo cuando sacó su pañuelo de seda y dijo, mis pobres, y empezó a llorar. Bueno, ¿qué pantomima hizo Pilato? Se lavó las manos y dijo, yo no soy responsable de la sangre de este. Señor, claro que eres responsable porque tú le estás mandando a la crucifixión. Tú lo estás mandando a la crucifixión. Ahora, imagínense ustedes, no sé si alguno de ustedes está en Jerusalén. Si es que alguno de ustedes está en Jerusalén, supongo que hicieron el mismo. Y lo hicieron desde el enlosado hasta la basílica. ¿Qué tiempo tarda uno? Muy poco. Sí, siempre fallan los momentos. Bonito lo que está pasando. A mi edad yo no puedo tomar agua porque voy mucho al baño. Yo voy a tener que comprar pañales de ese examen. Es como cuando alguien se casa a los 90 y 80 años. Mesa de regalos, farmacias Fleming. Bueno, pero lo más duro de Jesús, estaba en Via Crucis. Uno puede ser Via Crucis en un corto tiempo. ¿Por qué si Juan nos dice que lo sentenciaron a las 9 de la mañana, hora tercia a las 9 de la mañana, ¿por qué llegó a las 12 del día? Creo que el descubrimiento en el manto de Turín es innegable. Dicen los médicos que la persona que está en el manto de Turín tenía las rodillas deshechas. No sabemos si ya llegaron el vaquero, pero lo que consideran los médicos es que nuestro Señor Jesucristo ya no pudo caminar. Llevaba un madero de 80 kilos y los romanos horribles lo mojaban para que estuviera más con mayor peso. Yo podría comprender que Jesús sale del enlosado ya no caminando. Jesús sale hincado. Y dice la tradición, bueno, no la tradición, dice el Evangelio de Juan, que un tal Simón le obligaron a ayudarlo. Supongo que a llevar el madero. Pero no porque fueran damas de la caridad de la Cruz Roja, no. O damas isabelinas, no. Porque no querían que Jesús se muriera. Porque la ley
romana decía que si un ajusticiado a la crucifixión moría, ya no lo podían crucificar. Y ni modo que al populacho perdiera eso. Por eso nuestro Señor Jesucristo sufrió horriblemente el poder llegar al lugar de la muerte. Y a los romanos, a los judíos les surgía que llegara porque a las 7 iba a ser ya la Pascua. Llega Jesús sudado, su corazón relatía 170 por hora. Nos sentemos aquí, que nos tenemos que asustar. Ya cuando falla el corazón, pues ya vivieron pocos años falla ese corazón. Llega al Calvario, yo supongo que le arrancan la túnica, porque la túnica estaba pegada a todo el cuerpo. Y otro dolor de Jesús es que sus manos y sus pies son atravesados por enormes clavos. Y al final le dan un alzado en el pecho. Eso fue lo que sufrió Jesús por ti y por mí. Por eso insisto, cuando estemos sufriendo, no pensemos que Dios está lejano a nosotros, está junto a nosotros, porque nos está diciendo: ven, te comparto un poco de mi cruz. Eso es el Domingo de Ramos. Entonces lee la lectura de la Pasión según San Lucas. Lunes, martes y miércoles y viernes se leen los 4 cánticos del siervo de Yahvé. Ya leí parte del 4. Son extraños estos cánticos porque hablan de un hombre justo que va a cargar sobre sí los pecados de la humanidad. Dios le dio al profeta Isaías la visión profética de poner por escrito lo que iba a suceder 6 siglos después. El lunes santo se va a leer el momento en que María, la hermana de Marta y de Lázaro, le lava los pies a nuestro Señor Jesucristo. Que eso tuvo que haber sido el sábado, porque eran 6 días antes de su muerte. Y Jesús dice algo profético: ella ha preparado mi cuerpo para la sepultura, a los pobres siempre los van a tener. De ahí que cuando se hace un templo hermoso es porque se le está dando a Jesús lo mejor, porque los pobres siempre los van a tener. El día martes de la Semana Santa se proclama el Evangelio de Juan, nuevamente la traición de Judas, la negación de Pedro, y que todos van a oír. Este es el cenáculo. Y el miércoles nuevamente se va a leer otro pasaje, pero de Mateo, donde nuevamente se habla de la traición de Judas y de la negación de Pedro. Vuelvo a lo que dicen los liturgistas. Ellos dicen que el Jueves Santo no puede haber misas. Hay misas hasta el atardecer. Por eso en Puebla no hay misa el Jueves Santo. Hay misa lunes, martes y miércoles. Y si algún padre celebra el jueves, hay que decirle que no celebre. ¿Cómo se llama la misa del Jueves Santo? Y la misa en latín se llama In Cena Domini, la cena del Señor. Y les voy a leer el Evangelio, solamente el primer versículo
del capítulo 13 de Juan. Dice esto: antes de la fiesta de la Pascua, vean, Juan no la pone como fiesta pascual, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta él. ¿Cuál es ese extremo? Lo que expliqué hace rato. Su pasión. Su pasión en orden moral y su pasión en orden físico. Ese fue el extremo del amor. Porque Jesús ama y amó a todos. Amó a Judas Iscariote, amó a los verdugos, amó a los sanhedritas, porque el amor de Dios no pone condición, es ilimitado, es universal. Y nos sigue amando. Pese a que nos olvidamos de Él, pese a que lo neguemos, pese a que lo abandonamos a veces, Dios no se puede contradecir a sí mismo, porque Dios nos ama. Decía Ignacio de Loyola en una de sus reflexiones hermandades: piensa cuánto te ha amado Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. Yo creo que Dios nos ha salvado de muchas cosas. Pero dice Ignacio, ahora piensa tú cuánto has amado a Jesús en el pasado, en el presente y en el futuro. Y dice Ignacio, y nos daremos cuenta que no lo hemos amado como Él nos ha amado. Porque a veces lo hemos negado, a veces no lo hemos defendido, o a veces por no comprender una situación en nuestra vida le hemos gritado, o hasta lo hemos insultado. ¿Por qué a mí, si yo rezaba mi coronilla y mi rosario? Porque entonces no hemos entendido qué significa la cruz. Y aquí les he recomendado el libro de Nick Stay, La ciencia de la cruz. Y aquí les he dicho, el Tabor, la transfiguración, yo se los decía a los fieles en San Judas Tadeo. A veces Jesús nos lleva al Tabor cuando hemos estado en el momento más alegre de nuestra vida. Pero también a veces Jesús nos lleva al Calvario y nos dice, mira, quiero que se dé aquí un momento conmigo. Y nos asustamos. Y hay muchos cristianos que se alejan. Y yo creo que algunos de nosotros hemos sido testigos de cristianos que se alejaron de la vida de fe porque no comprendieron la muerte de Él. Ese es el extremo del amor de Jesús. Y Jesús lo hace plástico. Claro, es como algunos padrecitos que se ponen una frase o a Tony Bennett, que llevan 20 palanganas y le dicen, dámense los pies ustedes, por favor. Eso es una payasada. Lo que hace Jesús es algo simbólico, porque Él es el maestro. ¿De qué le serviría a un padre decir, lávense los pies ustedes, y el padre es déspota y enojón y Jesús se quitó el manto y empieza extrañamente a lavarle los pies y a besarle los pies a sus amigos. Y dice esto: si yo, que soy el maestro, y dicen bien, he hecho yo con ustedes esto, ¿qué no harán los unos con los otros? Dios sabía que la debilidad del hombre es la soberbia, es el orgullo, la prepotencia, la egolatría, la vanidad. Y Dios
le estaba diciendo al ser humano, deja tu prepotencia y ponte a servir a los demás. Y muchos no lo hemos entendido todavía. Yo voy pensando por el Señor, cura que quiere que todo el mundo le sirva. Y que a veces llaman a sus fieles para hacer fiestas, no les dan cuenta del dinero. Yo creo que los párrocos o vicarios o capellanes tenemos que dar el ejemplo de sencillez tratando bien a la gente. Y recuerdo a Monseñor, a su excelencia reverentísima Felipe Pozo del Civil, que decía: ustedes que están cerca del Padre conocen los defectos de los padres y se quedan callados. Y claro, padrecitos nos enojamos. Jesús, con esta acción, les está diciendo a sus amigos: sírvanse los unos a los otros. Parte de un principio fundamental de la ley de amor. Por eso, queridos ministros, no sean enojones cuando repartan la comunión. No se estén peleando, por favor, que dan un espectáculo deprimente a algunos. No se enojen cuando están en los hospitales, que me he enterado de casos terribles en los hospitales. Por favor, parecen niños algunos o niñas. No abaraten su ministerio por el testimonio que a veces dan. Porque entonces van a reír de ustedes. Van a decir: si ese señor que trae la cruz se porta así, pues ya mejor ni voy ni a la misa. Tengan cuidado en sus palabras, tengan cuidado en sus expresiones y tengan cuidado en tratarse unos a otros, a veces con despotismo, con enojo, porque entonces hacen que muchos nuevos pues digan: mejor me voy, porque este se cree dueño, esta se cree dueña. No demos esos testimonios. Por favor, corrijamos nuestro carácter, corrijamos nuestro temperamento, porque damos mal ejemplo. El texto más antiguo que tenemos de la institución es la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26, que se proclama ese día. Y no es un evangelio, es el testimonio de Pablo. El evangelio más antiguo es Marcos, años 60. El menos antiguo, Juan, fines del siglo I, principios del siglo II. Pero ¿qué dice Pablo? Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. Ese es un basamento de la Iglesia Católica, la tradición. La tradición. Qué bueno que hubo un Ireneo de Lyon, allá en el siglo III, que puso el catálogo de los obispos de las sedes más importantes. ¿Por qué estamos seguros, aunque haya tiempos de ecumenismo, por qué estamos seguros que la fe católica es la verdadera? Porque tenemos catálogo de Pedro, de los demás obispos, hasta el Papa 266, que es el actual. Eso se llama tradición. ¿Por qué nosotros somos católicos? Por la tradición de nuestros padres y de nuestros abuelos. Por eso dice Pablo: yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía.
Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Los que ya tomaron el curso y todos ustedes tomaron el curso, pues podemos entender que la Eucaristía es comida. Comida. No dejemos de comulgar. No dejemos de comulgar, claro, con conciencia bien formada y con conciencia tranquila. No dejemos de comulgar. Y si nos morimos en la semana, no te preocupes en llamar al Padrecito. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Estoy preparado. No dejemos de comulgar, por favor. La comunión es la fortaleza del cristiano. Como decía San Ignacio de Antioquía en la carta a los de Esmirna, la Eucaristía es antídoto de salvación, medicina de inmortalidad. No dejemos de comulgar, pero eso sí, quien comulga intenta, procura ser mejor. La Eucaristía es sacrificio. Lo que Cristo está haciendo el 6 de abril, al día siguiente lo concretiza en su pasión y muerte. Cuerpo que se entrega y sangre que se da. ¿Y qué otra palabra dice? Hagan esto en memoria mía. ¿Quiénes estaban con Jesús? 11 apóstoles, Judas Iscariote. Por eso el sacerdocio es para varones. Los sínodos no son de ocurrencia. El sínodo tiene que respetar la tradición. Ay, es que unas mujeres de mi barrio dicen que quieren ser sacerdotisas. Pues ni pagárselo al Santo Padre, porque eso no es de tradición. Las mujeres ocupan un lugar importante de la iglesia, que es predicar el Evangelio. ¿Qué otra lo podemos ver? Aquí hay el 88% mujeres y el 12% hombres. Hay mujeres viudas acá. ¿Quiénes son viudas? Hay viudos acá. Hay viudos acá. No, ni hay por ahí 3 viudos. Luego les presento a las viudas. Y hacemos un baile con otra a regar la polilla. Bueno, vuelvo al punto. 11 varones, excluyendo a Judas que lo traicionó. Esa noche Pedro lo va a negar y los demás van a morir. Es decir, los primeros apóstoles de la iglesia, los primeros obispos de la iglesia fueron cobardes. La mejor definición del sacerdocio, pueden poner los bolsitos, la mejor definición del sacerdocio es la que da el capítulo 5 de Carta a los Hebreos, el día Viernes Santo. Dice lo siguiente: el sacerdote es un hombre tomado entre los hombres que puede comprender a los extraviados e ignorantes, porque él está envuelto en debilidades. Yo sí les pido, queridos hermanos ministros, que no idealicen a sus sacerdotes. Yo les pido que no los suban a los altares, por favor, y les echen incienso. A Dios, porque hay que echar inciensos a Dios. Porque todos los sacerdotes, bueno, hablo por mí, y también hablo por la escena de la mujer que iban a apedrear. Dice Jesús en el Evangelio, capítulo 8 de Juan, a los acusadores: el que no tenga ningún pecado, que adquiere la condenación. Y yo creo, perdón, os voy a decir, que desde el Santo Padre hasta los laicos,
todos tenemos pecados. Pero sí les pido que no lleguen a sus párrocos o vicarios o capellas, porque los sacerdotes tenemos defectos, tenemos problemas, puede que tengamos a papá enfermo, puede que estemos también enfermos los sacerdotes. Lo que sí es una tristeza es que los padres, mientras estamos jóvenes y no nos enfermemos, servimos a la comunidad. Lo más trágico es que cuando el sacerdote se enferma o está anciano, pues ya nadie lo visita, en especial a los diocesanos. Los religiosos porque tienen una buena cobertura de auxilio, pero los diocesanos, hay los sacerdotes en Puebla que están en asilos. Al final, cuando ya nos servimos, los fieles se olvidan de nosotros. Por eso, amen a sus sacerdotes, por favor, a todos. Amen a sus párrocos y vicarios. Recen por nosotros. Y si constatan, no por los chismes, que ustedes lo hayan visto, que un padrecito está portándose mal, antes de que lo acusen en la curia o que nos acusen, por favor, vayan con él y platiquen con él. Y también, cuando un padrecito salga de su parroquia, no sean cómplices en querer retener. Porque qué triste se ve que haya sacerdotes no obedientes al obispo y que asusan a la gente, y toda la gente ahí juntando firmas, que no se vaya. Ya, si lo gozaste el tiempo que estuvo, qué bueno. Si no lo gozaste, no. Pero los sacerdotes tenemos que ser obedientes. Pero ahí están algunos laicos, alcahuetes del señor cura, o es que no queremos que se vayan. ¿Quién eres tú para decir que no se vayan? Si cuando el sacerdote le puso manos al obispo, le dijo, ¿prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí. Es que se va por una injusticia, aunque haya injusticia o no injusticia, que no te la ve el coco el padre. Y decirle, padre, yo lo quiero mucho, pero usted tiene que ser obediente a su voz. Es que me voy por una injusticia. Padre, usted y yo tenemos que ser obedientes a la voz. No sean alcahuetes de algunos. Ese día entonces, Jueves Santo, en el marco sublime del amor, que luego a los obispos, su dolor de cabeza no son los empresarios, no son los partidos políticos, no son los movimientos laicales. El dolor de cabeza de un obispo son los sacerdotes. Hasta el señor obispo actual, la gente no lo ha dejado salir de la casa. A los de la curia, un padrecito mandó a la gente y no dejó salir a los de la curia hasta las 7 de la noche. Y le tapió todas las puertas. Es para que esos padrecitos tuvieran un año sin parroquia. Entonces, don Víctor, su santo, siempre lleva a cumplir 75 años. Entonces, en el marco del amor, Jesús instituye la donación de sí mismo en la Eucaristía, ya instituye a 11 varones para que celebren la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. Finalmente, hay un video que ojalá me lo manden. Te
luego me mandan muchos videos y casi no, bueno, sí les pongo palomita, pero luego no me da tiempo de abrir 300 videos al día, no, por estar todo el día con el celular. Hay un video que ojalá me lo puedan mandar, donde yo supongo es un templo estadounidense, porque en Estados Unidos tienen el mayor número de templos en el mundo y hacen templos colosales en Estados Unidos porque tienen mucho dinero, aunque esté Trump, tienen muchísimo dinero. Bueno, y un padre va a decir las palabras de la institución y viene Jesús con su corte celestial de ángeles y entra en el sacerdote y él mismo dice las palabras de la institución. Eso es bellísimo, porque aunque a veces los sacerdotes seamos enojones, dinereros o borrachitos o pegamos por esposa a la tía, no a la tía, a la mujer, aunque sea eso, cuando un sacerdote celebra, es Cristo. Y hay una frase bonita del Directorio de la Vida y Misiones de los Presbíteros, número 66, dice: cuando un sacerdote pronuncia las palabras de la institución, Jesús toma prestados sus labios y sus gestos. Y él mismo dice las palabras de la institución. Imagínense. Hay una frase de diálogo sobre el sacerdocio de San Juan Crisóstomo que dice lo siguiente: ¿acaso cuando el sacerdote ha consagrado el pan y el vino y el cordero ha bañado con su sangre a los fieles, acaso podemos decir que estamos en la tierra o más bien estamos en el cielo? Si cada uno de nosotros pudiera dimensionar qué es la Eucaristía, si cada uno de nosotros pudiera vivir a plenitud una Eucaristía, pues no llegaríamos tarde a la misa, no nos enojaría los jóvenes. Me toca a mí. No, ya te, no, bueno, que te toca, estás bien. Estás vuelto a los pechos del ministro. Esos ministros hay que darles unas bofetadas, como nos hacían los mamás antes, ¿no? Nos daban limites, nos echaban agua y nos daban a los que ya. Tanto remedio se calmó al niño y nunca más lo volverá a hacer. Pero a esas ministras hay que darle unas. Mejor hay que llevar a la guardia y que le dé una calentadita, ¿no? Pero si pudiéramos dimensionar la misa, y yo luego veo en una misa a los ministros ministeriales. Yo me enojo, algo en santo enojo, de que estén hablando los ministros. Vive tu misa. Pero yo creo que muchos no hemos vivido la misa. Y tal vez volver a esas palabras. ¿Acaso cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la institución, podemos decir que estamos en la tierra o que estamos contemplando el cielo? Porque estamos contemplando al mismo Jesús. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vayan a ver, permítanme un momentito. Invito a los candidatos a nuevos ministros que tomaron el curso, que pasen aquí adelante para que toda la comunidad de ministros los identifique y los conozca. Pasen rapidito, sí, porque aquí el tiempo nos gana. El miércoles terminamos el curso con el último tema, entregaron su documentación, entregaron su examen. Los invitamos a venir a este retiro y aquí están nuestros nuevos compañeros, los próximos nuevos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, de distintas parroquias, de distintos lugares.
Si me sacan fotos, por favor, a los próximos nuevos ministros. Y ya para mayo, en la misa en que nosotros recibimos nuestra renovación, ellos reciben su nombramiento. Bastante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29. Faltaron más porque fueron casi 100. Claro. A ver. Dátela. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Lo han hecho muy bien! ¡Lo han hecho muy bien! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Aplauso! ¡Y me va a hacer mejor! Como ya terminamos allá el curso, ya les toca venir acá el segundo martes de 4:30 a 6:30 y tercer viernes de 10 a 12:30 la Eucaristía enseguida. Gracias. Vamos a entrar en receso, regresamos en media hora, más o menos. Gracias. Ahora sí, pásenlo. A ver.